sin más, voy a ir avanzando. O sea, Aller & Co. Es una firma de servicios de contabilidad, impuestos y servicios legales que fue fundada en 2019 por mí, ¿sí? Así que ya venimos hace años trabajando con latinoamericanos, haciendo negocios en Estados Unidos. Y yo personalmente vengo trabajando con negocios y actividad en Estados Unidos desde el 2007. Bueno, como bien estamos ahí, o sea, el estudio está focalizado en impuestos internacionales en Estados Unidos para individuos y negocios. Somos un equipo de más de 20 contadores, abogados y otros consultores especializados, bueno, que asistimos a nuestros clientes en diversas industrias, ¿sí? Tenemos diversos tipos de clientes en el mundo del real estate, private equity, empresas y startups de tecnología, empresas de servicios profesionales, también negocios de activos digitales y a la vez biotecnología, también muchas empresas de ese rubro. Y me estaré olvidando de varios, pero bueno, sí es donde estamos con un gran conocimiento y tenemos mucho entendimiento de la problemática que encuentran todos estos tipos de negocios en sus actividades y en cuanto van a desarrollar negocios a Estados Unidos, y cada cual tiene su mundo, ¿sí? Así que bueno, siempre eso es como para conversar un poco con cada uno, pero en esos ámbitos estamos siempre muy cómodos. Bueno, dentro de los títulos que mencionó Oscar, o sea, uno que falta ahí es nuestra licencia como Enrolled Agent. Básicamente, yo soy autorizado por el IRS a representar a contribuyentes frente al IRS, básicamente. Es una licencia emitida por el Departamento del Tesoro que me habilita a representar a los contribuyentes y nos permite hacer todo tipo de representación a nivel federal, al igual que un lawyer o un CPA norteamericano. ¿Sí? Tenemos los mismos privilegios, derechos y obligaciones. Y a la vez somos Certified Acceptance Agent, ¿sí? Somos los únicos desde el 2020 que estamos con oficinas autorizadas mediante un contrato por escrito con el IRS, bueno, en Bogotá, Buenos Aires, Miami, que es nuestra oficina, también tenemos oficina allá en Miami, en Lima, Santiago y San Pablo. Ahí yo suelo viajar por la región, ahora estuve hace poquito en Santiago y ahora, bueno, en marzo vuelvo a ir para Santiago, para Bogotá y también voy a Miami, así que bueno, nada, si nos siguen en las redes o nos siguen en nuestro newsletter, van a ir enterándose de en qué fechas estoy en cada país, digamos, para atender personalmente a la gente y bueno, que van trabajando con nuestro equipo también en la medida que vamos avanzando en las tareas, ¿no? Bueno, sin más, un poco para que tengan una idea de quiénes somos, ya muchos nos conocen igual, les cuento un poco este punto siempre, o sea, recuerden que esta presentación es solo efectos de capacitación y solo efectos informativos, ¿sí? Estamos regulados por el IRS y la circular 230 nos obliga a dejar esto aún claro y que tengan muy presente que todo consejo o comentario que haga acá no va a ser específico para nadie, sino que es solamente efectos informativos y para analizar y dar un asesoramiento adecuado hay que entender cada caso y lo ideal sería trabajar en conjunto, digamos, ¿no? O sea, tener una reunión presencial o virtual en conjunto con la persona. Bueno, en cuanto a arrancando un poco, ¿no? La presentación, esto es un poco lo que siempre yo dejo en claro, o sea, acá el tema, cuando uno va a hacer un negocio en Estados Unidos o empieza a hacer alguna actividad dentro de Estados Unidos, siempre tiene estos puntos, estos 5 puntos fundamentales que tienen que ir revisando, ¿sí? Está el impuesto sobre la renta, eso es la declaración de impuestos anual, ¿sí? Cada tipo de contribuyente va a tener su tipo de presentación. El impuesto sobre las ganancias de capital, o sea, cuando vendan una propiedad, o sea, un property en Estados Unidos, algún tipo de activo, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta básicamente es una ganancia, y esa ganancia hay que analizar y puede generar un impuesto a ingresar. Después está lo que es el impuesto a la herencia, que es muy importante para todo lo que somos extranjeros y no contamos con los créditos y con otros incentivos, no sé si son incentivos, pero bueno, con otras protecciones que tiene un ciudadano americano. En el caso de un impuesto a la herencia, con $60.000 de activo en Estados Unidos ya está grabado, en un norteamericano 11.700.000 o más. O sea, con lo cual no es una preocupación para el norteamericano, sí para el extranjero.
Después todo lo que es las retenciones sobre las repatriaciones de resultados, que serían sobre dividendos. Eso es un análisis particular que hay que hacer y analizar bien qué es lo que está haciendo, y el cumplimiento legal y fiscal. En esta presentación voy a hacer mucho hincapié, ni siquiera hincapié en el impuesto sobre la renta anual. Voy a hacer un comentario sobre eso, así lo comprendemos, y vamos a ir directo a la parte de cumplimiento legal y fiscal, que es lo que nos compete en esta etapa del año, y cualquiera que tenga dudas de tratamiento o algún otro tipo, espero que lo puedan ayudar por las preguntas o también por una reunión posterior. Bueno, para recordar un poco, ¿sí? El punto de partida típico es ver quiénes tienen que pagar impuestos al fisco norteamericano, ¿no? Lo primero y principal, las personas norteamericanas, ¿sí? Que básicamente son ciudadanos americanos, residentes norteamericanos, corporaciones americanas, sociedades norteamericanas, o sea, partnerships norteamericanos, LLCs, donde existan dos socios. Bueno, todos esos tipos de personas son personas americanas, de acuerdo a la normativa fiscal. Y esos van a pagar impuestos sobre renta mundial. ¿Está bien? O sea, no importa dónde estén, no importa dónde hagan los negocios, Estados Unidos les va a reclamar siempre que paguen su income tax en Estados Unidos, más allá de que puedan computarse ciertos créditos en el caso que haya ingresos de fuente extranjera. ¿Tá? Y por otro lado están las personas extranjeras, básicamente, que son los ciudadanos extranjeros, los que no sean residentes, lo hacen por descarte la definición, básicamente. Corporaciones y entidades extranjeras. Estas personas, ¿sí? Van a estar grabadas por los impuestos, por el impuesto a las ganancias, solamente sobre lo que se llama renta de fuente americana. ¿Tá? Para que exista renta de fuente americana, vamos a ver en el siguiente slide que tiene que haber hay una clasificación, digamos, de qué son ingresos de fuente americana. Por un lado, o sea, podrían ser de fuente americana lo que se llaman Effectively Connected Income with a U.S. Trade or Business. O sea, un extranjero que tiene Effectively Connected Income with a U.S. Trade or Business va a tener que pagar impuestos, o por lo menos va a tener un impuesto determinado en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Son ingresos que se generan a partir de que uno va a hacer un negocio en Estados Unidos. O sea, cuando uno realiza un negocio en Estados Unidos, o sea, busca ganar dinero en Estados Unidos, por ejemplo, ahí está puesto algunos ejemplos. O sea, uno compra un inmueble, está adosado en suelo americano, obviamente está claro. Si uno se toma un avión, va a Estados Unidos y se pone a dar servicios, va a visitar a un cliente y, no sé, hace una consultoría en su oficina, ahí está haciendo negocios en Estados Unidos. Y así va a haber muchos casos en los cuales, teniendo una actividad dentro de Estados Unidos, vamos a encontrarnos ante esta situación donde vamos a tener lo que se llama Effective Connected Income, va a haber un US Trade or Business, y eso para el extranjero va a estar grabado. ¿Está bien? Y después existe lo que se llama FADAP Income, que es básicamente los ingresos que son fijos, determinables, anuales o periódicos. Lo que se busca en este caso es grabar aquellos ingresos que obtienen extranjeros, pero muchas veces no están relacionados con un negocio directamente. Por ejemplo, el cobro de dividendos, el cobro de royalties, el cobro de intereses, el cobro de ciertos salarios. O sea, posiblemente uno lo hace desde fuera de Estados Unidos y eso genera que uno tenga una tasa de gravabilidad del 30%. ¿Está bien? Es otro impuesto, digamos. Pero son dos tipos de impuestos. Uno, ACI, que ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo se graba, y lo que es FADAP Income, que hay que verlo, pero bueno, típicamente es las retenciones que generan los bancos a los inversores extranjeros cuando tienen acciones, por ejemplo. Bueno, seguimos a la siguiente y hasta acá vamos a llegar con el tema de impuestos, así no nos llevamos todo el tiempo. Acuérdense que lo que es impuesto a la renta anual, si la sociedad o el negocio, digamos, o el extranjero realizó ganancias de fuente americana que son ACI, debería determinar un resultado fiscal y pagar impuestos basado en estas columnas, digamos, ¿no? Si fuera el individuo por sí solo, va a tener una tasa escalonada, donde va a tener que ver dónde cae su resultado fiscal y sobre eso pagar el tax. En el caso de una LLC,
típicamente de 2 socios o más. Si tiene ACI, la particularidad de estas LLC es que no determinan impuestos y no pagan impuestos. Lo que hacen es retener sobre ingresos efectivamente conectados a los socios extranjeros. ¿Tá? O sea, lo que hace es retiene 37% del resultado fiscal, que es la tasa máxima del impuesto, ¿sí? Le entrega ese dinero al fisco y la persona que participa en un partnership, en una LLC de 2 socios o más, lo que va a hacer es recibir un papelito que es plata para él. Entonces, cuando determina el impuesto, va a decir, bueno, yo gané, no sé, la tasa de $10.000, me corresponde pagar $1.000, porque es una tasa del 10%, pero la sociedad me hizo una retención por ser extranjero de $3.700. Bueno, el fisco lo que va a hacer, va a tomar ese crédito y le va a devolver a esa persona $2.700. Lo que va a haber ingresado neto la persona son los 1.000, digamos, la tasa del 10%. Y después las corporaciones que tienen otro tipo de tratamiento, lo que son corporaciones americanas, las terminadas en Inc. o en Corp, o algunas otras específicas que uno hace la solicitud para que tenga el tratamiento de corporación, van a tributar al 21%. ¿Está bien? Bueno, así que hasta ahí eso, ¿sí? Porque me parece que no vale la pena ahondar. Obviamente que las preguntas están todas, escucho todas las preguntas que quieran, pero vamos a ir un poco más a la parte de qué obligaciones tengo en el año, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer, o sea, lo que son fechas de vencimiento, aclarar 2 cosas. O sea, por un lado, la diferencia del pago y de la presentación. Creo que está claro, pero a veces es bueno recordarlo. O sea, las declaraciones de impuestos en Estados Unidos, uno las tiene que presentar en ciertos momentos, ¿sí? Y los pagos muchas veces se dan en distintos momentos. O sea, hay 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, hay un sistema de pagos que uno tiene que ingresar el impuesto en la medida en que uno lo va ganando. ¿Está bien? O a través de anticipos o estimados. Uno debería ir ingresando durante el año, ¿sí? Hay 4 vencimientos en el año de lo que se llaman estimados. Esos estimados lo tienen que pagar los individuos, las corporaciones, o sea, lo tienen que pagar todos los contribuyentes que tengan o vayan a tener ganancias en el año, ¿sí? Después tenemos una primera fecha que típicamente es en la primera mitad del año. Ahora voy a hablar de fechas, 15 de marzo, 15 de abril y demás fechas, donde hay que cancelar el saldo deudado. O sea, si yo pagué anticipos o no pagué anticipos, llego a una fecha, hay una fecha donde el impuesto en su totalidad vence. Si yo pago después de esa fecha, voy a tener una penalidad por pagar tardíamente. Si pago antes de esa fecha, bueno, estoy ok. Y después la última fecha es el vencimiento de las presentaciones. Siempre la recomendación en Estados Unidos es pagar, adelantar el impuesto, pagar los números, o sea, lo que uno estima, los números que le dan, o sea, tratar de siempre pagar el impuesto y después, en todo caso, solicitar un reembolso. Y por eso las presentaciones suelen presentarse más tarde, porque una vez se termina haciendo ciertos ajustes, ciertas revisiones de información y demás, y el resultado puede dar distinto. Ojalá un poco a la baja siempre, y eso permite que uno reciba un reembolso. Y quizá alguna pregunta que lo menciona ahora, o sea, si uno genera un pago adicional, uno obtiene un reembolso y hay una serie de condiciones que se dan, el fisco te va a pagar, entre comillas, un interés. O sea, no es que uno está pagando al fisco y después la plata se la queda al fisco y después me vuelven los mismos dólares y perdí el 8% de Estados Unidos, digamos, ni siquiera es esa tasa ahora, por la inflación. La verdad es que el fisco tiene obligación de pagar el refund, ¿sí? El reembolso, y además le tiene que adicionar intereses en el caso que tenga demoras importantes. Entonces, muchas veces es más recomendable pagar y después recuperar que no pagar, porque el no pagar implica multas, intereses, y bueno, o sea, y nadie los quiere. Bueno, esta parte que es un poquito aburrida, pero me gusta hacerlo porque es una realidad. Las LLC Partnership, ¿sí? Las sociedades que tienen 2 socios, LLCs de 2 socios, vence su primer presentación es el 15 de marzo, ¿sí? En esa fecha vence la presentación de la declaración y del pago del 8804, ¿sí? O sea, si la sociedad tiene socios extranjeros, va a tener que hacer una retención. Esa retención es el 8804. Y tienen una extensión hasta el 15 de septiembre para hacer la presentación. O sea,
6 meses más. Corporaciones e individuos residentes, de la misma manera, tienen fecha hasta el 15 de abril para presentación inicial y pago, ¿sí? Son los formularios 11, 20 y 1040. Si no hacen la presentación, se puede solicitar una extensión hasta el 15 de octubre. En ese plazo, revisar y ver lo que corresponda. El pago vence el 15 de abril. Y para lo que son individuos no residentes y entidades no residentes, en la fecha de vencimiento de presentación y pago es 15 de junio, ¿sí? Y se extiende lo mismo, 6 meses más hasta el 15 de diciembre. Como verán, los tiempos son bastante razonables. Los pagos hay que ingresarlos rápidamente. Las presentaciones hay tiempo para terminar de ajustar y afinar siempre los números lo más posible. Y multas típicas, ¿no? Para entender esto, ¿no? Ok, o sea, tengo que presentar, ¿qué pasa si no presento? O, ¿qué pasa si no pago? Bueno, el primer punto de los partnerships, el mero hecho de no presentar o de presentar de manera tardía, tenemos $200 por mes y por socio. Así es, ¿sí? Acá, en algunos países, en el caso de Argentina, que más cercano conozco, se cobra, por decir algo, 40 centavos de dólar por una presentación tardía. Acá son $200, 220, ajustaron por inflación este año, por mes y por socio. Es muy típico recibir clientes que no se les presentaron las extensiones o que llegan tarde, se presentan tarde y demás, y de repente vienen con multas de $1.800. O sea, 2 socios, 6 meses, multiplicás y de repente ya son 1.200. O sea, es muy, muy onerosa y la realidad que es muy simple no tener este problema, digamos. Cumpliendo, básicamente, ¿no? Pero bueno. Después, lo que son corporaciones, individuos residentes y ciudadanos, por la presentación tardía tienen que pagar el 5%, ¿sí? del saldo adeudado, ¿sí? Hasta llegar al 25%. Eso solamente es la multa por presentación tardía. Después, por pago tardío también hay una multa de 0,5 hasta llegar al 25%, y a todo eso le corre intereses. Además de al saldo de la deuda de impuestos le corre intereses. O sea, a una tasa hoy está en el orden del 5%. Estaba al 8 hace poquito. O sea, carísimo. No es buena idea financiarse con el IRS y no es buena idea recibir estas multas. Sociedad del exterior, ¿sí? Hay muchas empresas que típicamente son de latinoamericanos que tienen negocios en el exterior a través de otras sucursales, otras entidades. Bueno, tienen que presentar una serie de formularios, 5471 en este caso, informando sobre las inversiones en el exterior, por no presentar $10.000 de multa, solamente por presentar fuera de término vencidas las extensiones, ¿no? Y el 5472, en el caso de sociedades americanas que sean 25% o más propiedad de un extranjero, la penalidad arranca desde $25.000 por cada 5472 que no presente. O sea, no cumplir con estas cuestiones siempre es muy oneroso. Bueno, después el otro punto importante, y lo voy a hacer muy cortito, es mantener la sociedad en buen comportamiento en el estado de incorporación o en los estados donde esté registrada. Cada sociedad típicamente va a ser registrada en un estado: Delaware, Wyoming, Florida, California, Texas, Nueva York, X. Cada estado le va a pedir que haga un pago o no de una tasa anual que típicamente es fija. A veces depende de los activos que tengan en ese estado, pero no, típicamente se paga una tasa, tiene valores distintos y cálculos distintos, y algunos requieren justamente un reporte donde se incluyan quiénes son los managers, quiénes son los members. O sea, hay una serie de cuestiones. Además de ese reporte, es obligatorio mantener el agente registrado. El agente registrado mantiene el domicilio registrado de la sociedad ante el Departamento de Estado. Es un domicilio en el estado de incorporación donde ustedes son fehacientemente notificados de cualquier actividad, digamos, ante una demanda o alguna otra comunicación legal importante. Una vez que se manda la carta a la dirección del agente registrado o al domicilio registrado, están notificados. Y esa información está siempre publicada en las páginas de las divisiones de corporación de cada estado.
Bueno, el vencimiento según cada estado. Muchos vencen 1 de marzo, 1 de junio, 1 de mayo. Hay otros que son año calendario, ¿sí? Pero depende de cada estado el vencimiento que tenga. Bien, y me quedan un ratito, así que estamos bien de tiempo para ver este punto nuevo que es el Beneficial Information Reporting, ¿sí? Lo que es BOI. Y ya posiblemente mucha gente ya lo estuvo viendo, ya se empezó a hablar, ya es algo que está bastante vigente. Nosotros ya hace tiempo que venimos informando, creo que desde el 2022 prácticamente venimos en nuestro newsletter avisando que esto es uno de los puntos que estaba viniéndose y finalmente llegó. Básicamente el Corporate Transparency Act aprobó este reporte donde lo que se va a hacer es recolectar la información de beneficiarios finales, ahora vamos a ver cada uno de esos puntos, que controlen de manera directa o indirecta cualquier compañía registrada en Estados Unidos. ¿Tá? O sea, para aclarar, porque ya me han hecho preguntas, o sea, no importa de las sociedades de extranjeros, es de americanos o nada, no importa. O sea, lo que importa acá es, hay una sociedad que se registró en Estados Unidos, cualquiera sea, esa entidad que está registrada en un estado de Estados Unidos, no importa de qué país sea, o sea, pero fue a Estados Unidos y se registró, por el mero hecho de estar registrado en un departamento de estado, de un estado dentro de Estados Unidos, va a tener que hacer este reporte y a informar a sus beneficiarios finales. Es algo que se va a hacer por única vez para la sociedad, para todas las sociedades, digamos. O sea, primero se van a poner al día todas las sociedades preexistentes. O sea, las sociedades que existían del 2023 hacia atrás tienen todo el 2024 para hacer la primera presentación. Y única posiblemente, ¿sí? O sea, van a tener que presentar durante todo el año este reporte, donde van a informar quiénes son el beneficiario final. Las nuevas sociedades que se registren durante el 2024 va a haber un periodo de 90 días. ¿Sí? Es un periodo con un poquito más de tiempo, porque a partir de 2025 van a ser de 30 días. O sea, justamente hubo un cambio para que el primer año no sea tan complicado y que esto no quede fuera. Así que, bueno, el último punto, si hay modificaciones, tener presente justamente que hay que informar el cambio entre los 30 días. O sea, una vez que estén todas las compañías registradas, informadas y hecho el reporte, van a tener, en caso de cambio, bueno, 30 días. Lo que iba a decir es, tenga muy presente esto porque muchas veces, ya creo que van a pasar, van a empezar a ver que hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacen. O sea, hay que tener bien claro qué cosas en las ofertas que le dan, qué cosas van a estar y qué cosas no. No hablo en términos generales, ¿sí? O sea, en Estados Unidos hay estudios que se encargan solamente de hacer algo y esto no lo van a hacer, y hay otros que sí y van a hacer todo, o sea, hay de todo, pero es una buena recomendación, me parece, verificar que el día de mañana esto no quede sin hacer por el mero hecho que el contador no les avisó o el abogado no les avisó. A ver. Bueno, no puedo. A ver si. Oscar, si estás ahí. Mira, me fui a cualquier lado. Está un poquito demorado. Comentame, Andrés. Ahí, ¿Para atrás querés decir? Yo veo ahí. A ver, la 13. No, porque tengo un poco de delay. Ahí va. Ok. Y no me recuerdo el slide que venía, pero seguramente. A ver si se carga. ¿Vos, John, la estás viendo? ¿La Sí, siguiente? lo estoy viendo. ¿Querés que te ponga el 12? Mira. Decime la primera oración. Espera, vamos a ir Ahí está. para atrás. ¿Cuál querés? ¿Este, el de obligaciones? Siguiente. Perfecto, Perdón, beneficial owner. Siguiente. El 13, espera. El 13 es igual el 13. Y dale una más. Y el 14 también. Dale una más. No, el 15 no se está cargando entonces. El 15 Sí, también. algo ahí que está cargándose. Pero bueno, a ver, un minuto. Bueno, Que ya el 16 y después tenías unas al final. No. Okay. Qué lástima. Bien. Pero lo voy a contar. Si no se puede ver, lo cuento. O sea, básicamente, a ver si se ve, pero qué lástima, bueno.
Bueno, les cuento, el beneficiario es el siguiente. El siguiente de este. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, perdón. O sea, el beneficiario final básicamente Perdón, tiene... Andrés, estamos Sí, dando soporte de ambos lados. Estamos con la presentación de nuestro lado, así que decinos y dale, te no toco ayudo. más. Gracias. Perdónenme. Bueno, entonces el beneficiario final, justamente quién es una persona que ejerce control sustancial sobre la compañía reportante. Las compañías reportantes, yo ya les comenté, son todas las compañías que están registradas en Estados Unidos. Entonces, acá hay dos cuestiones. Quien ejerza control sustancial, eso es de manera directa o indirecta, ¿sí? Ese es un punto. Y el otro punto es quien sea dueño o controla al menos el 25% de las acciones o participaciones de la sociedad. O sea, tranquilamente se pueden dar los dos casos, un solo caso, o sea, pero no importa. Si alguien ejerce control, se reporta. Si alguien es dueño, se reporta. Si alguien ejerce control y es dueño, se reporta. ¿Está bien? Con las condiciones que indicamos acá. Control sustancial, ¿qué es? Bueno, control sustancial es típicamente quienes son directivos de alto rango, quienes tienen autoridad o poder para remover directores o personas claves de la organización. Es un individuo muy importante en la toma de decisiones, o es un individuo que tiene cualquier otro tipo de control sustancial, ¿sí? O sea, y eso está definido largamente. Hay muchos detalles netamente legales que en conversaciones o hablando con abogados también lo podemos realizar, ¿sí? Pero es importante que quede claro esto, o sea, una persona es un beneficiario final si tiene 25% o más de las acciones o participaciones de manera directa o indirecta, ¿sí? O sea, una persona que tiene una inversión en una sociedad a título personal el 20 y a través de otra sociedad un 10, termina siendo indirectamente, tiene el 30, tiene que reportar. Un ejemplo, no sé, bastante típico. Managers, si hay un manager en una LLC y no es accionista ese manager se va a tener que reportar y posiblemente si hay accionistas que tienen 25% más, se van a reportar. ¿Está bien? O sea, se va a reportar. La mayor cantidad de personas. Ahí, si querés, pasemos. Gracias. ¿Qué se reporta? ¿Está bien? Se reportan datos de la compañía y se reportan los datos de la compañía, básicamente es el nombre, EIN, domicilio y no sé si algún dato más, pero es esos tres nombres, esos tres datos. ¿Sí? Y después, beneficiarios finales, nombre legal, fecha de nacimiento, domicilio de residencia, número de identificación personal, ¿sí? Un número de identificación personal en el país, y la imagen del pasaporte, ¿está bien? De la hoja, donde está obviamente la persona, sí, los datos identificatorios y la persona. ¿Está bien? O sea, imagínense el gobierno americano recibiendo esto de millones de personas, de sociedades, va a tener un nivel de información importante. Sigamos. Gracias. Y después la pregunta típica, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con toda esta información? Bueno, básicamente lo que van a estar haciendo es, van a permitir que esta información sea accesible, ¿sí? De manera segura, pero la información va a ser accesible, ¿sí? Y se va a permitir justamente, como ahí indico, que ciertos oficiales federales, estatales y locales americanos, como extranjeros, ¿sí? Haciendo una presentación ante una agencia federal de los Estados Unidos, puedan llegar a obtener este tipo de información de beneficiarios finales. ¿Sí? O sea, fundamentalmente para lo que es seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley. ¿Está bien? De hecho, hasta instituciones financieras van a poder acceder a esta información y van a poder obtener información y cruzar posiblemente, digamos, no conozco ese detalle, información relacionada con sus reportes de beneficiarios finales que tienen las cuentas bancarias versus estos, ¿sí? Como verán, son temas que o sea, son bastante legal, hay temas bastante de detalle legal que ahí, bueno, recomiendo que lo verifiquen con un abogado, si corresponde, ¿sí? Sobre todo en los casos complejos. Si es algo bastante simple, la verdad que no reviste mayor complejidad, pero bueno, si no, véanlo porque es información relevante. Y las multas son graves, o sea, las multas lo mismo. Multas civiles de hasta $500 por día, quienes continúen en violación de no presentación del informe.
multas criminales de hasta 2 años de prisión y hasta $10.000 cuando la presentación la no presentación sea de manera deliberada, la información se presente sea falsa o no se actualice, ¿no? Como les mencioné antes, en un término de 30 días de manera intencional. Es una normativa bastante criticada, la realidad que es bastante amplia la información que van a recolectar, así que y va a estar con muchos niveles de protección, pero no deja de estar en el gobierno norteamericano y no deja de ser claro que podría ser accesible por, no digo quien lo solicite, pero quien tenga justa causa para solicitar esa información a través de una agencia federal, seguramente pueda acceder. A ver si pasamos y ahí estamos, ¿sí? O sea, cumplí un poco con el tema de hacer el seminario la conferencia un poquito corta. Así que, si les parece, podemos ir a preguntas. Quizá quedan dudas, ya lo sé, pero no quise perder el foco de vencimientos, las multas, el BOI, que es lo nuevo que se viene. Bastante más complejo, o sea, tiene mucha complejidad, pero a grandes rasgos sepan que es por donde estamos arrancando, está arrancando esta normativa nueva y de a poco se va a ir implementando y hay que hacerlo, ¿no? Y me despido, muchas gracias, un placer, otra vez Thinking War espectacular, muchas gracias por todo y disponible para todos los que necesiten, quedo ahí a disposición.